Buenas tardes, bienvenidos a Iskra. Un placer tenerlos otra vez en un nuevo programa, este nuevo fin de semana. Gracias por acompañarnos para Via Yala. Estoy aquí acompañado con nuestro querido Joaquín, como todos los sábados. Yo soy Camilo. Hoy día nos encontramos solamente los dos, así que vamos a intentar sacarle mayor provecho al programa de hoy. Los temas que vamos a tocar parecen que no son tan relevantes para la realidad boliviana, pero mientras más los vayamos discutiendo nos vamos a dar cuenta que en realidad tienen mucho que ver con lo que está pasando no solo en Bolivia, sino a nivel regional, y posiblemente podemos adentrarnos hoy día, si es que nos alcanza el tiempo, a por qué son importantes estos temas a nivel mundial, ¿no? O sea, son cosas que a nivel global nos importan. El primero y el más importante es el tema de las elecciones en Perú, que ya se acercan. Ya estamos por entrar en un momento decisivo en los siguientes días para Perú, que no es el único que está pasando por un momento electoral este año. Bolivia misma no ha pasado hace mucho tiempo un año electoral, pero un momento electoral, pero también le siguen Brasil, Colombia, Costa Rica acaba de tener uno también. Entonces es importante revisar lo que está pasando en Perú para entender la nueva realidad regional que se está viviendo. Aparte de eso, también vamos a hablar de algunas de las modificaciones que se están y se quieren hacer en Argentina, también para entender un poquito esta línea que queremos trazar para que sea más evidente las intenciones que hay detrás justamente de los nuevos mandatos en presidencia de América Latina, ¿no? Entonces, pero empecemos, vamos paso por paso. Hablemos primero del tema de Perú. Ya se están acercando las fechas de elecciones. Joaquín, muchas gracias por estar aquí con nosotros otra vez, te agradezco mucho. Si nos pudieras dar por favor un poquito de contexto en lo que está pasando con el tema del Perú, que ya hemos hablado bastante, ¿no? Camilo, ¿cómo estás? Buenas buenas a todas las personas que nos están escuchando. Muy buenas tardes, estamos aquí una vez más hablando del Perú. Ya no sé cuántas veces hemos hablado del Perú, para sí. serles sincero, cada 2 o 3 meses tenemos que volver a hablar del Perú, porque pasan cosas en el Perú y es un vecino y nos afecta, y también moldea la geopolítica latinoamericana, porque también hay injerencias extranjeras en estas situaciones que pasan en el Perú. Así es. Las elecciones son el domingo, hay 3 candidatos que están liderando las encuestas. Sin embargo, hay que recordar que el Perú cambia de presidente cada 2 meses o cada 3 meses más o menos. Recordemos cómo fue que Balcázar, quien es el presidente actual de Perú, llega al poder. Esto pasa a principios de año, en febrero, que José María Balcázar asume el cargo el 19 de febrero de este año, del 2026, después de que su antecesor, José Geri, fuera destituido por el Congreso tras apenas 130 días más o menos en el poder, porque hubo un detonante conocido como el famoso Chifagate, que involucraba, entre otras cosas, reuniones clandestinas de Geri, que era en ese entonces el presidente, con empresarios chinos que tenían una reputación no tan aceptada en el Perú, y además de denuncias de contrataciones irregulares dentro del Estado, personas, mujeres que iban a reuniones al palacio durante altas horas de la noche y se veía que salían, se registraban sus salidas al día siguiente, y pocas semanas o pocos meses después se creaba un nuevo puesto o una nueva agencia en el Estado, donde estas personas terminaban con un puesto de autoridad. ¿Qué sucede en este momento en el Perú? ¿Por qué cambian tanto de presidente? Y es que especialmente desde el 2016, sin embargo, el Congreso, que es unicameral, que va a cambiar eso también a partir de estas elecciones, de que asuma en julio quien gane las elecciones, va a ser bicameral ahora, pero desde la constitución de Fujimori existe un parlamento unicameral, ¿no? Es decir, que además, entre otras cosas, el parlamento tiene la capacidad de censura
al presidente por diferentes razones. Básicamente, si no les gusta algo, lo pueden censurar o en este caso destituir, ¿no? Y especialmente porque acumulan este poder en teoría para poder darle un contrapeso al presidente, pero se ha visto que la ambigüedad que tiene la Constitución de darles este poder de censura permite que puedan escoger y sacar y poner presidentes a gusto. Y justamente la destitución de Heri, más que un movimiento político, en su momento fue un movimiento para permitirles al Congreso reestructurarse, acomodarse y prepararse para las elecciones que vienen ahora, que las que van a ser en serio. Es una guerra de poderes constante y se habla incluso en el Perú de un parlamentarismo de facto. Sin embargo, ahora las elecciones que vienen, 27 millones de peruanos van a escoger no solamente a su presidente y vicepresidente, sino también van a escoger ahora a 190 legisladores que van a conformar el nuevo Congreso bicameral. Que podemos tocar ese punto más a profundidad un poquito después, Camilo. Yo creo que podemos hablar un poquito después porque, o sea, es importante, y como decías, ¿no? Este ya es el tercer, cuarto programa, me atrevo a decir, que le estamos dedicando a Perú, porque es necesario entender la situación peruana. Es uno de nuestros aliados más cercanos, vecinos más cercanos, es uno de los que más vivencias en común tenemos, más historia común hemos compartido, y justamente lo que nos estás hablando ha sido un punto importante en todos los programas de los que hemos hablado, porque es el punto más importante de la realidad política a nivel Estado que está viviendo Perú de manera actual, y pongo entre comillas actual, ¿no? Porque no es tan actual. Ya Perú lleva 8 presidentes en los últimos 10 años, ¿no? Ha habido gente que ha visto entrar presidentes sin terminar términos, o sea, han visto muchos más presidentes que años. Entonces es complicado hablar sobre el tema de las cámaras y cómo tienen el tema de la destitución a través de las fallas morales, ¿no? Que es un tema ambiguo, que pueden censurar, destituir o quitar a un presidente a través de la falla moral, de la falta moral, ¿no? Cuando creen que se ha excedido a través de los límites morales, lo cual sigue siendo bastante ambiguo, y se aprovechan de ese tema lo más que puedan. A mí me gustaría que entremos un poquito en análisis más grande antes de que vayamos reduciendo de a poquito lo que significa las elecciones de Perú este domingo, ¿no? O sea, me gustaría que analicemos el contexto, por lo menos latinoamericano, para que entendamos en dónde estamos pisando y demos en realmente la importancia que merece a estas elecciones. Empecemos con que estamos viviendo una época electoral a través de todo Latinoamérica. Ya lo había mencionado antes, Colombia y Brasil ya se vienen acercando sus elecciones también. Recientemente ha sido Costa Rica, Bolivia no hace mucho, entonces Perú está siguiendo esta línea de agarrar nuevos presidentes, ¿no? Y justamente este nuevo ciclo parece estar como que muy de acuerdo, o sea, la línea parece estar muy de acuerdo con los intereses que vienen desde los Estados Unidos. Y parece que gritamos Estados Unidos y muerte a los intereses estadounidenses cada programa, pero es que realmente cuando nos empezamos a analizar punto por punto, nos damos cuenta de que hay una línea. Así que para encontrar esa línea vamos desglosando de a poco. Y no voy a utilizar solamente mis palabras. Empecemos con Farid Kahat, que es profesor de la Pontífica Universidad Católica del Perú y doctor en gobierno de la Universidad de Texas en Austin, ¿no? O sea, este profesor nos habla de la importancia justamente de esta época electoral, ¿no? Dice, y cito, Colombia y Brasil son los más importantes momentos electorales para los Estados Unidos porque está buscando aliados en la región. Sin embargo, para Estados Unidos también le interesa muchísimo lo que pasa en el Perú. ¿Por qué? Por diferentes razones. Yo creo que una de las importantes es, uno, porque necesita voces, ¿no? O sea, necesita portavoces en Latinoamérica. Ya estamos viendo una línea que se adecúa a la de los intereses estadounidenses, ya sea en nuestro propio país, en el país de vecino Argentina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos diferentes presidentes en Latinoamérica que están alineados a los intereses estadounidenses, y en Perú tenemos el caso bastante interesante de Rafael López Aliaga,
¿no? Quien se ha estado postulando justamente como el candidato para Trump. O sea, ha sido bastante textual en su apoyo a los Estados Unidos y su gobierno actual. Entonces, es complicado esa parte, ¿no? Ya estamos viendo todavía una línea más visible, si vale la redundancia. El profesor todavía sigue hablando sobre el tema de diferentes factores que podrían involucrar a Estados Unidos directamente en las elecciones o post las elecciones, dependiendo de quién salga de presidente este domingo. Y habla, por ejemplo, mucho sobre el factor Perú-China, ¿no? Perú-China es un tema bastante grande, es un tema de bastante dinero y por lo menos ahora sabemos que Estados Unidos y China están en una competencia en el mercado mundial demasiado grande. Están peleándose no solo a nivel financiero económico, sino a nivel geopolítico, por ver quién tiene la batuta del poder más grande a nivel global. Y es justamente esta batalla que se centra en Perú actualmente, porque los Estados Unidos, de los intereses más importantes e inmediatos que tiene, es justamente entrometerse en esta relación comercial y entre países diplomática que tiene el Perú con China, que son bastante grandes, ¿no? O sea, hay que recordar que Perú ha sido el que más ha recibido inversión extranjera directa desde China, según el Centro de Estudios sobre China y Asia Pacífico, ¿no? Que más o menos hace un estudio de entre el 2000 al 2022 que son alrededor de 30.000 millones de dólares, ¿no? Significando alrededor del 54% del total de inversión que tiene China en el sector de América Latina se va directamente hacia el Perú. Y esto viene todavía desde los 90, ¿no? Entonces, también se habla sobre el tema de el puerto de Chancay, por ejemplo, ¿no? Que es un puerto bastante importante en el que se hace mucho comercio entre Perú y el resto de los países, pero principalmente con China justamente. Y Estados Unidos ha estado en los últimos meses siendo bastante incisivo con el tema del puerto de Chancay, lanzando ciertas rumores, ciertos ataques de manera muy pasiva, diciendo que los peruanos, a través de su crisis política y de su crisis de seguridad, que el país está pasando por un momento de seguridad bastante fuerte, habla de que ya no tenga la capacidad de manejar el puerto de Chancay de manera efectiva, ¿no? Entonces eso complica las cosas y complica la relación entre Estados Unidos y Perú, porque China salió en defensa del manejo del puerto de Chancay, diciendo que esas no eran más que fabricaciones de rumores bastante incisivas de manera muy directa a través del gobierno de los Estados Unidos. Entonces ya vamos viendo una relación y un campo de batalla que se centra en Perú a través de la batalla ya global que se entiende y se sobreentiende desde hace muchos años entre Estados Unidos y China. También tiene que ver el tema de la minería. Muchas de las inversiones que tiene China en el Perú pasan a través de la minería. El 25% de la producción de cobre del país peruano viene a través de las inversiones chinas. Alrededor del 95, casi el 100% de la producción del hierro a nivel peruano viene a través de inversiones chinas también. Y una porción significativa también va hacia el tema de los hidrocarburos, pero ya estamos viendo que China tiene un centro estratégico bastante fuerte de inversiones a nivel Latinoamérica con un baluarte en Perú, ¿no? Entonces, podemos ver cómo podría ser una presa de interés para quien sea que esté en contra o quisiera crear disrupciones en la narrativa china, meterse en el Perú. Y eso es justamente lo que Estados Unidos trata de hacer cada oportunidad que puede. Ahora, todo este contexto es importante porque si bien pareciera que son cosas que están unidas con Carpicola y no deberían juntarse, la verdad es que son una línea bastante evidente una vez que se analiza a nivel latinoamericano. Pareciera que lo que está pasando con Perú es bastante particular, que es un campo de batalla que se está dando porque China tiene intereses en Perú y Estados Unidos quiere ir en contra de China, y si juntamos estas cosas, pero la verdad es que a nivel Latinoamérica estamos viendo un cambio de poderes, estamos viendo cómo se vira el poder latinoamericano en sus representaciones a nivel gobierno, a nivel ejecutivo en su más alto nivel, hacia poderes estadounidenses, intereses estadounidenses, ¿no? Pareciera que todo este viraje, por diferentes razones, vendría por variables que cada país experimenta por cuenta propia, pero
sería lanzar los dados muchas veces y caer en el mismo resultado cada vez, en cada país, y eso suena bastante improbable. Lo más lógico es ponerse a pensar que hay, evidentemente, una línea que es trazable. Hay intereses que se están tirando hacia la derecha, hay un resurgimiento sobre el tema de los fascismos, pero a nivel suave, a nivel democrático, lo cual es fantástico, ¿no? O sea, yo lo he mencionado y en algún otro programa, justamente hablando del Perú, creo, que hablábamos sobre que yo hablaba de un nuevo Plan Cóndor, pero a nivel democrático, ya no dictatorial, ya no golpe de Estado, ¿no? Entonces, es un viraje de poderes que va en esa dirección bastante definida. Y Perú es el próximo en experimentar esto. Y es importante entender estas cosas justamente por lo que vamos a seguir hablando del país y sus proyecciones en las elecciones, porque eso nos va a dar un pequeño indicio de cómo nos podría ir, por ejemplo, en el tema de Colombia y en el tema del Brasil, ¿no? O sea, podría eventualmente dar una línea bastante directa desde el pasado, lo que está pasando ahora en el Perú y en el posible futuro que Latinoamérica está experimentando con estos cambios de poderes. Pero ahora, centrándonos un poquito más en la realidad peruana, ya sentando un poquito más de pies en tierra, ¿qué podemos hablar del tema de los candidatos como tal, querido Joaquín? Camilo, vamos a empezar hablando sobre Rafael López Aliaga, justamente porque es importante entender primero el contexto más grande, que en este caso es el ámbito geopolítico, los intereses de China, los intereses de Estados Unidos, que también son intereses importantes en lo que vamos a hablar en la siguiente sección. Pero en este caso, para el Perú, Rafael López Aliaga representa este nuevo enfoque de reforma del Estado que va muy similar al outsider que fue Javier Milei en su momento, con un enfoque de modificar reforma total del Estado, pero con un enfoque de derecha cristiana y con medidas drásticas, importantes en la seguridad, una alianza muy fuerte con Estados Unidos para recibir inteligencia, se plantea extradición inmediata de criminales o de presos políticos, por ejemplo, crear tribunales militares para sicarios, dice, y en economía se busca simplificar el sistema tributario, reduciendo en teoría los regímenes para traer más a la formalidad a la informalidad, pero siempre bajo esta idea de lo que diga Estados Unidos, lo que diga Trump lo voy a hacer con tal de poder tener ese pedacito de poder o sentirme más o menos poderoso en la región. También vamos a hablar rápidamente de Carlos Álvarez, que es el que en realidad está segundo en las encuestas, pero no por mucho, sino por 0,1 de diferencia. Que en realidad también influye como el outsider, en realidad. No es una persona con carrera política, en realidad sino es un comediante. Es un comediante que llega a la política de la mano, en este caso de Vladimir Mesa, si no me equivoco, que es un político conocido en Perú, que tiene que su partido en realidad es una ambigüedad de ideologías, no presenta una ideología clara, sino trata de quedarse en ese medio de centro derecha, pero que hace tratos con quien le convenga. Y finalmente vamos a hablar de Keiko Fujimori, que es la candidata de derecha que se perfila como la favorita en este momento para pasar a una eventual segunda vuelta, con una intención de voto ahorita del 14,5% según las últimas encuestas de Datum, que las hizo para El Comercio. Es la hija del expresidente Alberto Fujimori, lidera la Fuerza Popular y se presenta por cuarta vez ya consecutiva a la presidencia. Probablemente en esta gane la presidencia. Propone igual un Perú con orden, tiene un enfoque de mano dura, una mezcla de control autoritario con medidas económicas que terminan lastimando a la gente. Propone el uso de inteligencia para la seguridad ciudadana y también, entre otras cosas, plantea la expulsión, la salida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la CIDH, para mantener más libertad de acción, y plantea el trabajo obligatorio para reos. Entonces, como podemos ver, los candidatos que están ahorita
liderando a las encuestas en el Perú son de derecha o están manejados por una persona de derecha y bastante sumisos a lo que vendría a ser Washington, ¿no? Al mandato de Washington, al mandato de Estados Unidos. Y rápidamente, antes de que tengamos que ir cerrando con esta parte del programa, Cami, me gustaría hablar del nuevo Congreso bicameral que va a tener, que Por es favor. importante entenderlo para saber cómo va a funcionar de ahora en más y si va a haber realmente cambios, ¿no? Claro. En cómo va a funcionar la política, que spoiler, no tanto. Sí, me imagino. No tanto, ¿no? Ahora van a ver a partir del 28 de julio del 2026, cuando se tome poder el nueva presidente del Perú, van a haber ahora 190 legisladores, que van a ser 130 diputados y 60 senadores. La Cámara de Diputados va a actuar como la Cámara de Origen, se va a encargar de debatir y aprobar los proyectos de ley y de ejercer el control político sobre el Ejecutivo. Tiene la facultad de interpelar y censurar a los ministros. Mientras que el Senado va a funcionar como una cámara revisora. La principal función va a ser evidentemente revisar y modificar y aprobar los proyectos que envíe la Cámara de Diputados y va a tener un rol clave en la designación de altas autoridades, por ejemplo los magistrados y el defensor del pueblo. Así que una vez más el Congreso va a mantener un poder bastante fuerte en la política peruana. Todavía mantiene el poder de censura, lo que creo que es importante para pensar si va a durar cualquiera de los candidatos que llegue ahora a la presidencia. ¿Será que dura más de 2 meses? ¿Será que dura media gestión? ¿Será que alcanza el año de gestión? No lo sé, vamos a ver. Perú es algo interesante en este tema, ¿no? Claro, es un tema que tenemos que revisar todavía porque, como decíamos antes, el tema de que cada presidente termina su carrera de ejecutiva mucho antes de lo que debería, pasa mucho por lo que varios de las variables alrededor del poder ejecutivo toman decisiones sin tomar en cuenta el poder del presidente como tal. Me gustaría que sigamos hablando del tema, tal vez un poquito más lo podamos expandir al volver del corte porque ya nos están llamando, así que los vemos en un ratito más. Ahora estás viendo Continúas viendo Muchas gracias por seguir con nosotros. Bueno, el tema que estamos tocando en el momento es el tema de las elecciones presidenciales que se acercan para Perú, que van a ser este próximo domingo. Entonces, estábamos hablando mucho sobre el tema de los candidatos, de los posibles virajes de poder, y nos quedamos justamente en quiénes son los más probables, ¿no? Con un 14.5% de intención de voto, parece, no quiero decir claro, porque nada es claro cuando tienes alrededor más de 30 candidatos. Y 17% de indecisión. Así que es un tema que todavía da mucho para la decisión popular al momento de la votación. Pero por lo menos en las últimas encuestas parece ser la que está liderando la candidata Keiko Fujimori, que es justamente la hija del expresidente Fujimori, y parece que se está manteniendo sobre la misma línea, ¿no? Sobre lo que nos habías contado al último, antes de irnos al corte, creo que es lo más importante, el tema de la salida de la CIDH, justamente para implementar ciertas, no sé si decirle sanciones a este punto porque suena ya irracional, el tema del trabajo forzado para los reos, ¿no? O sea, eso es un tema... Es básicamente esclavitud, ¿no? O sea, es un sistema que... ¿quién lo está implementando a nivel actual? Los Estados Unidos, justamente. Ellos son los que utilizan a sus reos para el trabajo forzado sin paga, ¿no? Entonces, se nota muy bien cuál es, por lo menos, la herencia de línea que se está manteniendo, por lo menos desde la candidata Fujimori. Y justamente a eso nos íbamos, ¿no? Es el viraje de poderes, el que los 3 candidatos más importantes, por lo menos ahora dentro de las encuestas que se hace de la intención de voto, que los 3 sean de derecha, es importante, es llamativo.
nos da una línea directa que seguir ya desde ahora, mucho antes del día de elecciones. Y creo que lo más importante era con lo que nos dejaste, ¿no? ¿Qué tanto van a durar? ¿No? O sea, eso todavía queda por verse. Ese es un tema muy importante que hay que analizar a futuro. Hay cosas que están cambiando justamente con el tema de la Cámara, que ahora se va a hacer bicameral. Entonces, hay muchas cosas que podrían influir en el término del presidente o presidenta, en este caso, posibles, que salgan este domingo. Entonces, es un tema que hay que mantener el dedo en la temperatura, pero con una visión bastante amplia. Hay que darse cuenta de que lo que está pasando en Perú no solo afecta en el Perú y no es solo consecuencia de lo que está pasando en Perú. Si bien el Perú es importante en sí mismo y su población tiene una decisión muy importante que hacer este domingo, sigue una red de diferentes maquinaciones a través, tanto pasadas como expectantes todavía, a nivel latinoamericano. Hablando justamente de eso y de las cosas y de las diferentes variables que se van juntando a nivel latinoamericano que influyen en la posible visión a futuro, en la posible proyección que se tenga como proyecto latinoamericano, creo que es momento de volver a hablar de Argentina, que nos está sorprendiendo un poquito con dos temas importantes, ¿no? Primero, con el tema de la ley de los glaciares, ¿no? Que es una modificación que se está haciendo, una ley que ya había. Y segundo, que ya fue, o sea, que ya se hizo la modificación, ¿no? O sea, ya está. Se hizo a través del gobierno de Javier Milei, evidentemente. Y es este mismo que está impulsando el cambio al tema de las tierras quemadas y su venta y cambio de objetivo y responsabilidades a entidades externas o privadas, ¿no? Entonces, estos son dos puntos importantes que, de nuevo, parecen no tener mucha conexión con lo que estamos hablando, pero una vez que empezamos a analizarlos con buen ojo y con paciencia, nos damos cuenta de que en realidad siguen de nuevo una línea, ¿no? ¿Te parece si empezamos con el tema de los glaciares? Me parece que es necesario empezar a hablar. Sí, porque justamente es el que ya ha sido cambiado, ¿no? O sea, ya es un tema que no es un posible, no es un quizás. Ahora, ¿qué pasa con el tema de los glaciares? Parece ambiguo, pero la verdad es que es bastante sencillo. La ley de los glaciares en Argentina, que es la ley 26.639, que fue sancionada en el 2010, es una norma ambiental que mantiene la protección de los glaciares y el ambiente periglacial, o sea, de justamente las zonas que están más al sur, las zonas que ya llegan a las partes que tienen glaciares y sus áreas colindantes, ¿no? Básicamente, esta normativa las trata de proteger como áreas seguras sobre el tema del agua dulce, ¿no? Entonces, evita diferentes tipos de actividades que puedan dañar este nivel de reservas de agua dulce. Ahora, ¿por qué es importante hablar de esto? Porque uno, son reservas estratégicas que no solo sirven para el gobierno, que sí, a un cierto nivel sí, sino que es también una reserva natural que le sirve a la población y de plano es una reserva natural, o sea, es el ambiente. ¿Qué ha pasado? ¿No? O sea, ¿cuál es la polémica que nos lleva a hablar de esta ley? Pues el Congreso aprobó una reforma justamente impulsada por el gobierno de Javier Milei, que reduce las restricciones sobre minería en zonas glaciares y periglaciares. Lo que quiere decir que las zonas protegidas otrora por la misma ley, ahora ya no están tan protegidas para el tema de la minería, ¿no? Fue bastante reñido, ¿no? Fue bastante dividida su votación en el Congreso, con 137 a favor y 111 en contra, pero ya está generando una polémica desde ahora, ¿no? El tema de los ambientalistas, científicos, diferentes empleados de gobierno que están incluso en contra del cambio que se ha hecho, están hablando sobre el gran riesgo que puede llegar a provocar la disrupción de estos espacios de agua dulce, ¿no? Que es un sistema que se mantiene, o sea, que es un propio ecosistema que maneja Argentina, que es bastante frágil en su equilibrio, ¿no? Entonces este tipo de leyes que fueron sancionadas hace mucho tiempo se hicieron para que justamente a nivel estatal y privado no se pueda desajustar ese equilibrio por el tema de la interrupción humana, ¿no? Pero ahora con esto estamos viendo la posible y la más probable, que es a futura inversión privada de el acceso a las mineras, ¿no? Y ahora esto
¿Qué nos dice? Suena de nuevo como algo bastante puntual, suena como algo, una variable ajena a lo que estamos viviendo, pero es bastante similar a lo que está pasando con la expulsión de la CIDH en Perú, la entrada a ciertas reservas en Tarija aquí en Bolivia, diferentes cosas que nos estamos pasando por encima en pos de la inversión privada, ¿no? Entonces es una línea que, de nuevo, podemos ver lo que pasa en Argentina, podemos ver lo que ha pasado en Bolivia y podemos esperar que eso pase en Perú si alguien afín a este tipo de intereses privados, individuales y extranjeros entre al poder, ¿no? Es un tema importante de hablar, porque no es aislado. Justamente a través de esto nos podemos dar cuenta que por qué es importante hablar también del tema de las tierras quemadas. Pero antes de entrar de eso, ¿qué nos tienes que decir un poquito sobre el tema de los glaciares? Tal vez yo creo que es importante hablar sobre sus comparaciones y análisis de manera bien rápida y superficial sobre el tema del juego de poder que existe en el viraje, de la visión que existe ahora entre países, ¿no? O sea, a nivel latinoamericano, para no ponerte en juego, porque yo sé que es una pregunta medio complicada, estamos viendo cómo ahora las inversiones extranjeras están tomando una posición cada vez más presente, de manera, parece suave al comienzo, ¿no? O sea, parece sencilla y suave al comienzo. En Bolivia podemos ver algo similar con lo que se está planeando hacer en el tema de el proyecto de ley que fue aprobado hace no mucho, ¿no? Sobre el tema de las pequeñas teneses de terrenos, ¿no? Entonces ya podemos ver un patrón bastante similar que pueden ver lo que está pasando con el tema glaciar y con el caso boliviano, ¿no? Sí, justamente, creo que la anterior vez que hablábamos de esto, tú me decías bien que es un nuevo plan Cóndor, ¿no? Y al final todo lo que está pasando, todo este tipo de reformas que se están tratando de implementar, siguen esa doctrina de seguridad nacional, en su momento que era contra el comunismo, pero ahora no solamente es contra el comunismo, sino de proteger nuestro patio trasero, desde Estados Unidos, obviamente, hacia Latinoamérica. Y el hecho de que, vamos a hablar entonces, ¿sabes qué? De los cambios claves que hay en esta reforma. ¿Por qué le permiten al extranjero poder invertir? ¿Y por qué es importante entenderlo, ¿no? La principal es la transferencia de las competencias a las provincias. Ahora las provincias van a ser las que van a decidir si estas áreas protegidas son realmente protegidas o no. También ahora hay esta limitación de la protección que hay gracias a esta reforma. Se redefine como solamente para funciones hídricas, a menos que sea un recurso hídrico para personas importante, se va a dar para minería. Y hablando de las inversiones extranjeras, que a mí entendamos que la mayor parte de empresas que están ofreciendo inversión son estadounidenses. Obviamente. No, las empresas ya están haciendo fila. Tienes a la minera Glencore, que ha ofrecido ya una inversión de $14 millones en los proyectos para el cobre en Catamarca y en el Pachón, en San Juan. El Amparo, y se estima que en la siguiente década se atraiga 30 millones de inversiones en dólares, ¿no? Para minería. Claro. Es decir, para explotación del suelo. Y el problema de esto, al final del día, Cami, es que provoca una dependencia al mercado extranjero, porque te basa igual con la de tierras, ¿no? Así es. Fulminas el mercado interno, la competencia interna, le abres el mercado a los gringos y después los gringos deciden cuánto cuesta lo que vas a comer y lo que vas a poner en tu mesa. Claro, y aquí en Bolivia genera todavía deuda a nivel cotidiano, a nivel a la persona de pie que cree que está teniendo un crédito para aumentar su patrimonio, pero en realidad lo está poniendo en juego y podría perder como en cualquier apuesta bastante riesgosa. Y en Argentina todavía tenemos que hablar sobre el tema de la ley del manejo de fuego, del tema del 2020 que prohibía el cambio de mano de tierra quemada que se daba muy en caso en el tema de la Patagonia por el tema de los incendios forestales, y ahora Javier Milei también la tiene en la mira para hacer sus cambios y justamente poder venderlas a empresas que puedan generar inversiones a nivel privado, ¿no? Entonces ya todavía se ve más visible, es todavía más visible la línea que estábamos hablando al comienzo del programa. Hay que estar atentos con lo que está pasando en Argentina y con lo que va a pasar el Perú este domingo. Nosotros vamos a estar ojo al charque para ver cuáles son los resultados y a partir de eso ver las proyecciones que se puedan realizar, a pesar de que no hay mucho de qué hablar en este momento porque los tres candidatos fuertes
básicamente buscan lo mismo a cierto nivel. Entonces, lo vamos a dejar aquí a esperar nueva información. Te agradezco mucho, Joaquín, por ayudarme con este programa. Nos hemos quedado solos esta vez, pero ha sido muy divertido hablar del tema. Les agradezco a ustedes, muchas gracias por seguir a Iskra y seguir a Viayala en nuestro programa cada sábado a las 12 del mediodía y su reprise el domingo. Estamos muy agradecidos con ustedes, esperamos verlo en otro programa, siempre aquí por Viayala, un continente de culturas. Muchas gracias.